Hola y bienvenidos. Hoy vamos a explorar una idea que, la verdad, hola y bienvenidos. Hoy vamos a explorar una idea que, la verdad, cuanto más la piensas, más resuena. Esta de que los seres humanos somos como animales nomómicos. Suena interesante eso de nomómicos. Sí, o sea, criaturas cuya vida está como entretejida por normas, por reglas. Y es que están por todas partes, ¿no te parece? Totalmente. Piensas en la gramática, las normas sociales, las reglas de tránsito. Incluso cómo nos paramos en un ascensor. Esa distancia implícita. Exacto. Y para entender un poco mejor cómo estas reglas, que están en todos lados, adquieren sentido, adquieren autoridad, hoy nos vamos a apoyar en las ideas de Ludwig Wittgenstein. Un peso pesado de la filosofía del siglo XX. Definitivamente. Y nos vamos a centrar en lo que se conoce como su contextualismo pragmático. Y para guiarnos en esto, tenemos un análisis académico muy bueno, publicado en la Peri A. Peirón, revista de filosofía de la red DIT. Nuestra idea hoy es tratar de entender por qué, para Wittgenstein, una regla solo funciona, solo tiene sentido, dentro de lo que él llama una práctica compartida. Y además, abordar esa pregunta que siempre surge con estas ideas. Esto nos lleva inevitablemente al relativismo, a esa idea de que, bueno, todo depende del contexto y ya está. Exacto. Terminamos en un todo vale. Veamos. Bueno, pues arranquemos con el concepto central. ¿Qué es exactamente una práctica para Wittgenstein? Ajá. Fiel a su estilo, él no da una definición así tipo diccionario. Wittgenstein prefería observar cómo usamos las palabras en la vida real, en nuestras actividades. En lugar de analizarlas en abstracto, ¿no? Justo. Él pensaba que muchos problemas filosóficos venían de ahí, de separar las palabras de su uso concreto. Decía que había que volver al terreno áspero, a cómo hacemos las cosas realmente. Entendido. Entonces, si miramos ese terreno áspero, ¿cómo podríamos describir una práctica? A ver, no es cualquier cosa que hacemos, como, no sé, la digestión. Claro, eso es biológico. Ni tampoco un evento natural, como una tormenta. Una práctica es una actividad humana, pero una que está constituida y regulada por normas. Normas prescriptivas. Prescriptivas, o sea, que dicen cómo deben ser las cosas, no cómo son. Exacto. No describen, prescriben. Definen roles, posibilidades, prohibiciones. Piensa en el ajedrez. Un ejemplo clásico. Las reglas del ajedrez no describen cómo la gente mueve las piezas porque sí. Dicen cómo se deben mover para estar jugando ajedrez. Entiendo. Y lo mismo pasaría con, no sé, declarar a alguien culpable en un juicio. Perfecto ejemplo. Esa es una práctica legal. O hacer una promesa, una práctica social o moral. Sin las reglas que las definen, esas actividades simplemente no existirían. No tendrían sentido. Tiene lógica. Y dentro de estas prácticas, mencionaste antes otro concepto importante, las técnicas. Así es. Wittgenstein dice que las prácticas se basan en consensos de acción. No solo estamos de acuerdo en opiniones, sino en cómo hacer las cosas. A esas formas compartidas y aceptadas de actuar dentro de una práctica, él las llama técnicas. Entonces, aprender una práctica es como aprender sus técnicas. Exactamente. Aprender a jugar ajedrez, o a ser abogado, o a cocinar siguiendo recetas, implica dominar las técnicas específicas de esa práctica. Son el saber hacer, el cómo se hacen las cosas correctamente dentro de esa actividad. Y son esas técnicas las que nos dan el criterio para decir si algo está bien o mal hecho dentro de la práctica. Justo ahí, funcionan como los estándares de corrección internos. Vale. Creo que voy entendiendo. Tenemos las prácticas, que son como los grandes juegos sociales que jugamos, con sus propias reglas definitorias. Y dentro de ellas, las técnicas, que son las maneras aceptadas de jugar, las que nos dicen si estamos siguiendo las reglas correctamente. Muy buena síntesis. Y eso nos conecta directamente con la idea central de Wittgenstein sobre las reglas, sobre la normatividad. Este contextualismo pragmático del que hablábamos. Ajá. La tesis fuerte es que una regla solo adquiere su fuerza normativa, o sea, su capacidad para guiar nuestra acción, cuando está inserta, cuando está funcionando, en el contexto de una práctica específica a la que pertenece. Fuera de esa práctica, la regla es como... Letra muerta. Exactamente. Tinta sobre papel, sonidos en el aire. No muerde la realidad, por así decirlo. Y esto, me imagino, viene a responder preguntas filosóficas bastante antiguas, ¿verdad?
Como, ¿qué hace que aplicar una regla de esta forma sea lo correcto en una situación nueva? Sí, o cómo distinguimos a alguien que de verdad sigue la regla de alguien cuyo comportamiento solo coincide con ella por casualidad. Claro. Wittgenstein revisó las respuestas típicas y no le convencieron. No es que tengamos una imagen mental perfecta de la regla que consultamos. No es una foto mental. No. Tampoco es simplemente observar que la gente actúa de forma regular. Podría ser coincidencia o seguir otra regla distinta. Y la idea de que necesitamos interpretar la regla. Tampoco le servía, porque entonces necesitaríamos una regla para interpretar la interpretación y así al infinito. Un regreso vicioso. Vale, si esas respuestas no funcionan, ¿cuál es la de Wittgenstein? Su respuesta es radicalmente. Práctica. Seguir una regla es una habilidad. Es algo que solo podemos hacer en el marco de una práctica en la que hemos sido, y esta es una palabra clave para él, entrenados. Entrenados. ¿Como cuando aprendemos un oficio? Exacto. Como aprender a usar una herramienta. No basta con leer el manual, hay que usarla, practicar. Son las técnicas que aprendemos y que son aceptadas en esa práctica, las formas estándar de aplicar la regla, las que establecen qué cuenta cómo seguirla correctamente en cada circunstancia nueva. Entiendo. Es como si la regla necesitara, no sé, el roce, la fricción con la vida real, con la actividad concreta, para poder funcionar, para tener agarre. Esa es una metáfora que él mismo usa. Sin esa práctica, sin ese terreno áspero, la aplicación de la regla queda indeterminada, flota en el aire. Por eso insistía tanto en volver a cómo usamos el lenguaje en situaciones reales. Justamente, para Wittgenstein, entender una regla no es tanto tener una idea abstracta, sino dominar una técnica de uso. Es saber cómo moverte con ella dentro de una práctica que está viva y coleando. Saber seguir la regla es saber jugar el juego. Muy bien. La conexión entre reglas y prácticas queda bastante clara. Las reglas necesitan un hogar, una práctica, para tener vida. Pero volvemos a la preocupación inicial, ¿no? El fantasma del relativismo. Ajá, ahí vamos. Si lo que es correcto o incorrecto al seguir una regla depende totalmente de la práctica específica en la que estamos, ¿significa eso que no podemos juzgar una práctica desde fuera? ¿Que cada práctica es como una burbuja con sus propias leyes internas? Esa es la gran inquietud, sí. Si los estándares son internos a cada práctica, parece que podríamos terminar diciendo, bueno, es su forma de hacer las cosas y ya está. Lo que nos llevaría al relativismo. La fuente que estamos usando lo define más o menos como la idea de que la verdad, lo correcto, lo racional, son producto de convenciones o marcos distintos, y su autoridad no va más allá de ese marco de origen. Exacto. Y el miedo específico aquí es lo que algunos llaman inconmensurabilidad. ¿Inconmensurabilidad? Sí, la idea de que si cada práctica, piensa en distintas culturas, distintas épocas, incluso distintas teorías científicas, tiene sus propias reglas y técnicas internas tan diferentes, quizás sea imposible compararlas. Imposible decir que una es mejor o peor que otra, aunque busquen hacer algo similar. Como si hablaran idiomas intraducibles entre sí. Vendedores de madera. A ver, cuéntanos de ellos. Me suena, pero recuérdanos. Imagina una comunidad que vende madera. Tienen un método particular. Apilan los troncos o las tablas, pero para calcular el precio, miden solo el área que ocupa la base de la pila en el suelo. Largo por ancho. Espera, ¿solo el área de la base? ¿Ignoran la altura? Completamente. Ignoran la altura y, por lo tanto, el volumen real de madera. Pero eso es rarísimo. Choca totalmente con nuestra idea de comercio justo o de valor. Cobrarían lo mismo por una pila bajita que por una altísima, si ocupan el mismo espacio en el suelo. Exacto. Pero, a ver, si aplicamos estrictamente la idea de que las reglas solo valen dentro de su práctica, ¿tenemos derecho a decir que su método está mal? ¿O solo podemos decir que es diferente? Ahí está el nudo del asunto. Nuestra intuición grita que ese método es deficiente como método comercial. Pero si cada práctica pone sus propias reglas, ¿cómo justificamos esa intuición? ¿Nos obliga la filosofía de Wittgenstein a callarnos y decir, bueno, ¿es su práctica? ¿O nos da alguna herramienta para criticar? Esa es la pregunta clave. Exacto. Y según el artículo que nos guía,
y varios intérpretes de Wittgenstein, la respuesta es que sí las da, que su visión, bien entendida, no nos condena al relativismo radical. ¿Y cómo? ¿Dónde está la salida? El argumento central es que el propio concepto wittgensteiniano de práctica es más rico de lo que parece a simple vista. Contiene elementos que, de hecho, permiten la comparación y la crítica entre prácticas. Interesante. ¿Cuáles son esos elementos? El texto identifica principalmente tres. El primero es algo que algunos llaman la gramática de la práctica. Gramática. Como la gramática de un idioma. Es una analogía, sí. No se refiere solo a las reglas explícitas, es algo más profundo. La gramática de una práctica define su naturaleza, su sentido, qué tipo de actividad es. Algo que no está escrito en ninguna regla específica, quizás. Justo. Por ejemplo, ninguna regla del ajedrez dice explícitamente, el ajedrez es un juego competitivo donde se busca ganar. Pero eso es parte esencial de su gramática. Determina qué tiene sentido decir o hacer en relación con el ajedrez. Hablar de ganar o perder tiene sentido ahí, pero no tendría sentido, por ejemplo, en un ritual religioso que no sea competitivo. Entiendo. La gramática nos da como el marco general, define qué clase de juego estamos jugando. Exacto. Y esto se conecta directamente con el segundo elemento. Las prácticas suelen tener un punto. Un punto. Un propósito, una función. Eso es, no existen en el vacío porque sí. Cumplen un rol en nuestra forma de vida, interactúan con nuestras necesidades, con el mundo. Wittgenstein da el ejemplo de la coronación de un rey. Esa ceremonia solo tiene sentido, tiene un punto, dentro de una forma de vida que incluye a la monarquía. Claro, las cosas que hacemos organizadamente suelen ser para algo. Me recuerda a cuando quieres decir si una herramienta es buena o mala, depende totalmente de para qué la quieras usar, ¿no? ¿Cuál es su punto? Muy buena analogía. Exactamente. Y el tercer elemento clave es que las prácticas no flotan aisladas del mundo. Están articuladas con lo que Wittgenstein llama hechos generales de la naturaleza. ¿Hechos naturales? ¿Cómo cuáles? Bueno, dependen de cómo es el mundo físico y cómo somos nosotros. Por ejemplo, nuestras prácticas de medir cosas funcionan porque, en general, los objetos sólidos tienden a mantener un tamaño estable. Claro, si las cosas cambiaran de tamaño constantemente y al azar. Nuestras reglas y técnicas actuales de medición, usar una regla, una cinta métrica, no tendrían sentido, no servirían para su propósito. Se basan en esa estabilidad relativa del mundo. Vale, entonces tenemos la gramática, el tipo de actividad, el punto, el propósito y la conexión con los hechos naturales, la realidad. ¿Cómo nos salva esto del relativismo? La idea es la siguiente. Si las prácticas fueran solo conjuntos de reglas arbitrarias, como burbujas aisladas, sin conexión entre ellas ni con el mundo, entonces sí serían inconmensurables. No habría base para compararlas. Serían universos paralelos. Pero el hecho de que distintas prácticas puedan compartir una gramática, por ejemplo, podemos reconocer que tanto nuestro sistema como el de los vendedores de madera son intentos de comercio, que puedan tener un punto similar, intercambiar bienes de forma más o menos eficiente o sostenible, y que ambas dependan de hechos del mundo real. La madera tiene volumen y peso, y eso es lo relevante para su uso. Eso nos da una base común para evaluar. Exacto. Nos permite preguntar, ¿qué tan bien cumple esta práctica su propósito, dada la forma en que funciona el mundo? Podemos juzgar si una forma de actuar es funcional o disfuncional respecto a sus propios objetivos implícitos y a la realidad, no solo si es diferente. Esto me recuerda a una distinción que hizo el filósofo John Rawls, que también se menciona en la fuente. Él diferenciaba entre juzgar una acción dentro de las reglas de una práctica. Como mover al alfil en diagonal en el ajedrez, que es correcto según las reglas internas. Y evaluar la práctica en sí misma desde fuera, por ejemplo, por su utilidad o por si realmente logra bien su punto. Justamente esa distinción es clave aquí. Y ahora podemos volver a los vendedores de madera con estas herramientas. A ver, apliquémoslo. Primero, reconocemos la gramática. Lo que hacen es comercio. Segundo, identificamos el punto o propósito habitual del comercio. Intercambiar bienes por recursos, dinero, otros bienes, de una manera que sea sostenible o beneficiosa, o al menos predecible para ambas partes. Y tercero, consideramos los hechos naturales. La madera tiene volumen y peso, y eso es lo que normalmente determina su utilidad o valor como material.
Entonces su técnica de medir solo la base ignora un hecho natural crucial para el propósito del comercio. Claro, porque lleva resultados inconsistentes. Pueden dar mucha madera por poco dinero o viceversa, sin relación con la cantidad real. Eso va en contra del punto del comercio eficiente o sostenible. Efectivamente. Por eso podemos decir, justificadamente, que una técnica de cálculo que sí se correlacione mejor con la cantidad real de madera, midiendo volumen o peso, es objetivamente mejor para cumplir el propósito del comercio, dada la naturaleza física de la madera y las necesidades típicas de un intercambio. La conexión con la realidad y el propósito nos da el criterio de evaluación. Entendido. Pero como aclara el análisis, esto no significa que podamos comparar cualquier par de prácticas y decir cuál es mejor en abstracto, ¿verdad? No, claro que no. Comparar, por ejemplo, el ajedrez con las damas para decidir cuál es el mejor juego podría no tener sentido. Porque quizás sus puntos son distintos tipos de desafío mental o entretenimiento, y ambos son válidos en sí mismos. Exacto. La comparación crítica tiene sentido cuando las prácticas comparten suficiente gramática y un punto comparable, y cuando su éxito depende de cómo se relacionan con aspectos relevantes del mundo. Muy bien. Creo que el recorrido ha sido muy esclarecedor. Empezamos con Wittgenstein diciéndonos que las reglas necesitan prácticas para vivir. Vimos el peligro del relativismo que eso parecía implicar. El miedo a quedar atrapados en burbujas incomunicadas. Exacto. Pero luego descubrimos que la propia idea de práctica, en esta lectura, es más rica. Tiene una gramática, tiene un punto y está conectada a la realidad. Y son precisamente esos elementos los que nos dan pie para la evaluación crítica, para la comparación, y así nos permiten escapar de un relativismo paralizante donde todo da igual. Y es que es fundamental poder hacer eso, ¿no? Conservar esa capacidad crítica. Totalmente. Imagina si cayéramos en un relativismo radical donde simplemente decimos, bueno, es su costumbre ante cualquier cosa. Nos quedaríamos sin herramientas para cuestionar y mejorar nuestras propias prácticas. Sociales, éticas, científicas. Sería renunciar a la posibilidad de progreso, de corregir errores. El texto que usamos pone un ejemplo histórico que es, bastante fuerte para ilustrar esto. La antigua práctica de tratar a las personas con epilepsia como si estuvieran poseídas por demonios. Sí. Es un ejemplo que te hace pensar mucho. Dentro de la lógica interna de esa práctica, con sus reglas de diagnóstico basadas en ciertas creencias, sus técnicas de exorcismo quizás, para ellos todo encajaba, tenía coherencia interna. Pero claramente desde fuera y con un mejor conocimiento de la realidad. Exacto. Necesitamos criterios que vayan más allá de la mera coherencia interna o de la tradición, para juzgar si los fundamentos de una práctica son adecuados o, como en ese caso, si son profundamente erróneos, dañinos y basados en una nula conexión con los hechos relevantes de la naturaleza, en este caso, la naturaleza neurológica de la epilepsia. Las consecuencias eran terribles. Es una llamada a reflexionar sobre el punto real de nuestras prácticas y si las técnicas que usamos están realmente alineadas con él y con cómo funciona el mundo. No basta con el siempre se ha hecho así. Sin duda. La filosofía de Wittgenstein, interpretada de esta manera, no nos deja en un todo vale. Al contrario, nos da un marco más sofisticado para entender cómo nuestras normas cobran vida en la acción compartida, pero también, y esto es crucial, cómo podemos seguir ejerciendo la razón crítica sobre esas mismas formas de vida. Y esto nos deja quizás con una pregunta para llevarnos, algo para seguir masticando. ¿Nos hemos detenido realmente a examinar cuál es el punto de algunas de nuestras prácticas más habituales? Pienso en el trabajo, en cómo nos relacionamos en sociedad, incluso en cómo buscamos o compartimos información hoy en día. Es una buena pregunta. ¿Están las técnicas que usamos, las formas concretas en que hacemos las cosas realmente bien alineadas con ese propósito que supuestamente persiguen? ¿Qué nos diría un análisis de la gramática no escrita de esas prácticas sobre nuestras creencias de fondo y sobre si están bien conectadas con la realidad? Quizás mirar nuestras propias prácticas con esta lente wittgensteiniana. Exacto. Quizás nos ayudaría a identificar dónde nuestras propias reglas, las explícitas y sobre todo las implícitas, necesitan una revisión urgente. Una reflexión interesante para cerrar.